¿Podrías darnos un contexto general de por qué las personas y los movimientos que vas a exponer ahora se consideran defensores de los derechos de la naturaleza? Claro que sí. Mi nombre es, como dijo Ramiro Belén Páez, trabajo 20 años en la Amazonía del Ecuador, principalmente defendiendo los derechos de la naturaleza, de los bosques tropicales, acompañando a los pueblos indígenas para fortalecer sus capacidades sobre los derechos colectivos y para defender sus derechos colectivos. Nosotros, los defensores de la naturaleza y de los bosques tropicales, hemos estado expuestos en los últimos 20 años en el Ecuador a un trato marginalizado por parte de los gobiernos de turno. Hemos sufrido agresiones, amenazas, sistemáticamente hemos también sido deslegitimados en nuestro proceder, en nuestra acción, en nuestra forma de organizarnos, y conjuntamente con el movimiento indígena hemos estado en una continua protesta, no en contra, sino a favor de la conservación de la biodiversidad y los bosques más diversos del mundo, en el Ecuador, ya que existen proyectos de orden petrolero y minero que van a afectar permanentemente estas zonas de gran biodiversidad. Esto es lo que yo te puedo contar sobre quiénes somos nosotros los defensores de derechos humanos en el Ecuador. Un trabajo conjunto entre la sociedad civil, ONGs que están trabajando sobre el tema ambiental, y los pueblos indígenas, quienes son los que están en el pie de la lucha en esta frontera amazónica. Antes de ir a los 3 casos concretos de Ecuador, que es Tentación Pachamama, el movimiento indígena y Yasunidos, ¿podrías decirnos un poquito el contexto de actividad extractiva que hay en Ecuador y por qué estos movimientos son una amenaza para esa explotación petrolera, minera y de la naturaleza? Claro. El Ecuador ha vivido los últimos años en un estado permanente de extracción de petróleo y actualmente también de extracción minera. Esto quiere decir que por más de 40 años grupos, asociaciones, líderes indígenas que han estado expuestos y fuertes para defender sus derechos en cuanto a su territorio, en cuanto a sus derechos fundamentales, se han visto siempre vulnerables, ya que el proyecto político del país está basado en el tema que muchos bosques y muchos pueblos indígenas enfrentan hoy en día, que es el extractivismo. Esta dependencia de algunos de los países como el del Ecuador, de depender en su economía por el tema de la extracción de recursos naturales, de petróleo, especialmente, ha dejado una huella muy grave y también con mucho dolor, que ha lastimado a muchas poblaciones indígenas. Muchas de ellas están ya en peligro de desaparecer. Si podemos contrastar y también dar una revisión al tema de derechos fundamentales que nos amparan como defensores de derechos humanos, podemos tomar en cuenta que en el Ecuador, en la Constitución, se reconoce el derecho fundamental a la libertad de asociación, a la libertad de asociarse libremente, y de igual manera se reconocen los derechos de la libre protesta y de las manifestaciones pacíficas. Aunque en la Constitución del Ecuador estos 2 derechos están reconocidos, y a pesar de que el Ecuador ha suscrito tratados internacionales, pactos internacionales, para comprometerse a cumplir estos 2 derechos fundamentales, para dejar que las personas puedan asociarse y para que puedan protestar libremente, lastimosamente, a lo largo de los últimos 9 años específicamente, el gobierno del Ecuador ha entrado en una carrera por generar reglamentos, ordenanzas, leyes que perjudican, minimizan y que violan discrecionalmente estos derechos fundamentales. A pesar de que en la Constitución nosotros, los defensores de derechos de la naturaleza, tenemos derechos, hoy en día hay reglamentos que discrecionalmente minimizan esta capacidad de asociarnos libremente y de protestar. Esto resulta como ejemplo, el grave impacto que esto ha causado para que muchos dirigentes indígenas
y dirigentes de organizaciones sociales hayan sido criminalizados penalmente y hayan sido expuestos a acciones incluso de agresión física, al igual que el cierre de una ONG en Ecuador que se llama Fundación Pachamama, una organización que ha estado dedicada al trabajo de la protección de los bosques tropicales y acompañar casos legales ante las cortes internacionales y nacionales, como es el caso del tema de Sarayaco, una corte interamericana de derechos humanos, y Pachamama sufrió el cierre de la organización después de 17 años de trabajo a través de un acuerdo ministerial, en donde el gobierno del Ecuador decreta la disolución de una ONG, a pesar de tener en la Constitución el derecho a la libre asociación. ¿Qué significa Pachamama? La palabra Pachamama es una palabra quichua que se refiere no solamente a la tierra y a la relación que los indígenas tienen con la tierra, pero también al tiempo, al espacio y a todo lo que rodea el universo. Para nosotros la Pachamama, la Madre Tierra, es un elemento sagrado, vital, que está conectado con el mundo espiritual y al cual nosotros hemos estado dedicando nuestro servicio estos 18 años. ¿Puedes contarnos, por favor, qué es lo que desencadenó que el gobierno del Ecuador cierre Pachamama y cuál fue la excusa? La Fundación a Pachamama siempre acompañó procesos de fortalecimiento organizativo con las poblaciones indígenas de la Amazonía Centro-Sur, de la Amazonía del Ecuador, que han estado defendiendo sus territorios y sus derechos de la extracción petrolera. Cada año ellos se movilizan desde la selva hacia la ciudad, hacia Quito, para poder confrontar a las autoridades y exigir sus derechos. Hace 2 años exactamente, en una de las marchas que fue liderada por el movimiento indígena en la Amazonía, por su organización legítimamente representada, algunos dirigentes fueron a la ciudad de Quito y estaban en una marcha pacífica, exigiendo sus derechos a la consulta previa, libre e informada. Y luego de esta marcha se suscitaron algunos eventos que fueron tomados como argumentos para la disolución de la Fundación Pachamama. Es decir, a los defensores de los derechos humanos, a quienes protestan para conservar la biodiversidad, los derechos de los pueblos indígenas, se les puede fácilmente a través de decretos discrecionales disolver la organización, disolver y anular aquellos estatutos para los cuales fueron creados, y de hecho el gobierno, a través de acusaciones falsas y a través de procesos sin una descarga real para poder defendernos, disolvió el trabajo de la Fundación al saber que nosotros apoyamos a los pueblos indígenas para que puedan movilizarse, protestar pacíficamente por sus derechos. María Belén, ¿qué representó el cierre de Pachamama en la organización de la sociedad civil en general y en el movimiento de defensa de los derechos de la naturaleza en Ecuador? Sin duda hay un impacto irreversible y es un acto a nivel regional que deja en claro la conducta errada del gobierno del Ecuador por utilizar acuerdos discrecionales para disolver a una organización de la sociedad civil. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el cierre de la Fundación Pachamama se ha convertido en un precedente histórico en el país. Es la primera ONG en el país que fue clausurada, una ONG que ha estado al frente y a la compañía están dividiendo a los movimientos indígenas, de lo cual Manari nos va a contar después. Antes de dar la palabra a Manari, ¿nos puedes contar muy brevemente, en el minuto que nos falta, la situación de las mujeres amazónicas por una selva viva? ¿Qué está pasando? El movimiento de mujeres indígenas, especialmente aquellas mujeres que han estado en el pie de esta frontera, de esta lucha por la defensa de sus vidas como mujeres, como familias, por sus hijos, por su bosque, ellas han estado muy activas en el tema de ponerse en la primera fila para explicar su visión sobre cómo la selva debe ser conservada, de cómo el tema espiritual y el balance entre el mundo de sus recursos naturales y el mundo de sus derechos no está separado. Y ellas con esta voz han llegado no solamente a poblaciones locales, pero han llegado a provincias y a la ciudad, y
y en una última marcha durante el año 2015, en agosto, se suscitó y se desencadenó una serie de sucesos violentos en contra de mujeres, especialmente de mujeres indígenas que estuvieron protestando para defender los derechos de la naturaleza. Muchas de ellas fueron golpeadas, inclusive una activista conocida de más de 60 años de edad fue golpeada, y se suscitó una serie de actos violentos en contra de más de 20 mujeres en el Ecuador, en todas las provincias. Muchas de ellas, como les comentaba, han sido afectadas y agredidas físicamente, y este movimiento de mujeres por la vida y por la conservación específicamente de espacios donde existen bosques tropicales ha podido transcribirse en un documento que ha sido llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los espacios que hoy por hoy nos queda a los defensores de derechos humanos en el Ecuador. No es posible lograr justicia para nosotros los defensores de derechos de la naturaleza hoy en día en nuestro país, pero existen aún recursos internacionales que nos permiten dejar nuestras expresiones de angustia y de temor y de audacia en otros espacios que ya no son nuestro país, porque no es posible defender nuestros derechos ahí. María Belén, tenemos 3 preguntas que vamos a hacer lo más breve posible porque estamos apretados de tiempo. La una es del juez Felicio Pontes, por favor. Gracias. Gracias, Belén, por tu testemunho. E gostaria de saber exatamente qual é o papel do Poder Judiciário em estes casos. Nosotros ya sabemos que el Poder Ejecutivo hay una presión para la criminalización de los defensores de derechos humanos. Pero en relación al judiciario, ¿cuál es su posición? Bueno, al momento los 3 poderes en el Ecuador han sido dominados y controlados por un partido político. Esto quiere decir, en resumidas cuentas, que no existe o que no hay independencia judicial en el Ecuador en este momento. Y a pesar de que la Constitución reconoce en el artículo 98 y en otros artículos la importancia sobre los derechos fundamentales a asociarse y a resistir y a protestar pacíficamente, a nivel de cortes y a nivel de acciones administrativas o a nivel de acciones que promuevan la precautelación de derechos, no es posible en este momento tener resultados favorables para defensores de derechos humanos. No es posible. Muchas gracias, jueza Tosa, por favor. Gracias, Belén. ¿Me puede también explicar sobre el tema de algunas personas que han muerto, ¿no? Que tal vez hay por casos raros de asesinatos? Y la otra pregunta es, ¿todavía quedan en el cárcel algunos líderes? ¿Pueden darnos información actual sobre esto? Gracias, Betosa, por la pregunta. Sí, en el Ecuador existen algunos reportes que también han sido emitidos por la Corte Interamericana sobre la criminalización de la protesta en el Ecuador. Hay cientos de casos de personas pertenecientes al movimiento indígena o defensores de la naturaleza que han sido criminalizados penalmente. Algunos de ellos siguen en la cárcel después de marchas y protestas pacíficas durante este año. Sus casos han sido difícilmente cerrados. Hay muchos que esperan aún por sus sentencias favorables para que puedan salir de la cárcel o puedan libremente circular por el país. Y también hay varios casos sin respuesta ni sin aclaración por parte del Estado de defensores shuar, indígenas específicamente, gente que ha estado trabajando a favor de los colectivos ciudadanos para defender sus territorios de la minería. Y hay varios casos de crímenes no resueltos, crímenes que no han sido aclarados por parte del Estado a defensores de derechos de la naturaleza. También hay un alto hostigamiento y persecución. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay informes de inteligencia militar a muchas de las personas que incluso están en este panel, secretariado, personas que están activas en la defensa de derechos de la naturaleza en Ecuador y a nivel global, que estamos en expedientes de inteligencia militar en donde hay mucha presión y mucha observación sobre quiénes son nuestras redes,
quiénes son nuestros donantes, cómo realizamos nuestro trabajo, de qué manera nos relacionamos unos con otros, y esto se constituye en un patrón por parte del Estado para observar, monitorear y finalmente hostigar psicológicamente e incluso físicamente a los defensores de la naturaleza. La última pregunta de parte del juez Alberto. Belén, pediría una aclaración y haría un comentario. Una aclaración y un comentario destinado a los compañeros y compañeras del tribunal. Me parece importante conocer cuál ha sido la tarea concreta, ya en proyectos concretos de la Fundación Pachamama, que entiendo tuvo 16 años trabajando en el Ecuador. Ya sabemos que estuvo a favor de la protección de los bosques, defendiendo los derechos de las comunidades indígenas y por supuesto los procesos organizativos, pero me gustaría conocer cuáles otros proyectos concretos hubo en beneficio, por ejemplo, de las comunidades en términos de transporte, en términos de atención a las mujeres y otras cosas efectivas, porque parecería que la Fundación solo estaba dedicada a la protección de derechos y a la organización, lo cual en el Ecuador es posible y es permitido, al menos en el papel. En la práctica también sabemos, y aquí el comentario, que a pesar de que el Ecuador tiene una constitución de avanzada, donde hay logros civilizatorios importantes como los derechos de la naturaleza, la naturaleza como sujeto de derechos, como la prohibición de la privatización del agua, porque el agua es un derecho humano fundamental, como la ampliación de los derechos colectivos, como el tema de el establecimiento constitucional del summa causale o buen vivir. Sabemos todo eso y que lamentablemente no se cumple. Tengo que anotar que hay un hecho que no puede quedar al margen. Los extractivismos per se son violentos. Los extractivismos mineros, petroleros, agrarios, de otro tipo, generan violencia y dan lugar a la criminalización de la protesta social. Y no importan las conquistas establecidas en la Constitución, donde en nuestra Constitución, el artículo 98, se establece el derecho a la resistencia, y en el artículo 95 el derecho a la acción y a la organización y a la asociación para participar en la vida política. Me interesaría el comentario, si puedes ampliar algo a lo que he dicho, pero sobre todo los proyectos concretos de Fundación Pachamama. Gracias, Alberto, por la aclaración. Me gustaría contarles que en estos 16 años la Fundación Pachamama, que fue ilegalmente cerrada en 2013 por el gobierno del Ecuador, trabajó en varios ámbitos que no solamente estaban encaminados a fortalecer el tema de los derechos colectivos y a la protección de los bosques más biodiversos del planeta, pero también conjuntamente con las comunidades locales desarrollar proyectos de orden alternativo a su desarrollo para fortalecer sus temas culturales y para poder elevar el nivel de colaboración entre ellos. Varios de nuestros proyectos han sido nominados y han sido catalogados como proyectos importantes en la región, como son el ecoturismo, proyectos que tienen que ver con la salud materno-infantil, el empoderamiento de las mujeres en las comunidades locales y también con el tema de repensar el tema de una economía solidaria que se vive hoy por hoy aún en algunas comunidades. Estos proyectos además han tenido vigencia en la región amazónica y también hemos explorado y abierto nuestros trabajos a trabajar el tema de incidencia en políticas públicas. Una de nuestras acciones en colaboración con otras personas que están aquí es haber dialogado y discutido sobre el tema de los derechos de la naturaleza y cómo incorporar este derecho fundamental para la naturaleza en la Constitución del Ecuador. El tema permanente de capacitación a los pueblos indígenas en derechos colectivos, pero también en temas que tienen que ver con la integridad cultural, con el tema de cómo prevalecer y sostener a través de su cultura el balance con la naturaleza y con sus sueños, que son ahora nuestros sueños. Siempre ha sido un placer trabajar y un servicio grande trabajar para la Amazonía, y creo que es algo que también podemos tomar en cuenta aquí. Cada uno de nosotros y cada uno de los miembros de este tribunal hemos dejado nuestro corazón, nuestra vida, nuestra pasión para trabajar para proteger los derechos de la naturaleza, defender los derechos de los pueblos indígenas que habitan en estos territorios. Y este es un espacio maravilloso creado desde esa visión, desde esa perspectiva. Estoy muy emocionada de estar aquí y altamente agradecida por cada uno de los jueces. Todos aquí tenemos que entender
que esta criminalización a los defensores de derechos de la naturaleza tiene que ver en este momento, como está la situación y el contexto, con el tema del extractivismo, el tema de abuso, el tema de consumo acerca de nuestros recursos naturales, toda esta economía basada en la extracción del petróleo y de estos recursos para resolver nuestros temas energéticos, están directamente relacionados con la violación de derechos. Por un lado tenemos el tema de un desarrollo de orden económico basado en esta extracción de los recursos naturales, y por otro lado tenemos una violación directamente a las personas que habitan en los territorios donde están estos recursos y a la gente que acompaña estos procesos para defender los derechos de todos y todas.